y Ariel Cardazzi Méndez, que tiene una vocación permanente por generar este tipo de encuentros y por mantener viva a la Asociación de Docentes de la Facultad de Derecho. En segundo lugar, agradecerles que hayan invitado a un aficionado al derecho constitucional en una mesa de profesores de Derecho Administrativo. Por esta razón yo elegí un tema que es patrimonio común de los programas de nuestra materia, que son los decretos de necesidad de urgencia. Por un lado, para ser aceptado en la mesa, y por otro lado, que no sienta que me estoy involucrando en un tema que no me corresponde. Pero bueno, yo creo que son valiosos estos debates porque a veces entiendo que los que tenemos pretensiones de ser constitucionalistas y los administrativistas a veces hasta manejamos lenguajes distintos. 10 minutos es muy poco tiempo, así que me parece importante atacar directamente, ir al grano de algunas ideas que quiero compartir con ustedes en torno a los decretos de necesidad de urgencia. Básicamente porque me parece que en la Argentina, desde un tiempo largo, da lo mismo cómo se definen las políticas públicas. Da lo mismo si lo hace una persona, da lo mismo si lo hace el Congreso de la Nación, y esto no es una cuestión menor. No podemos equiparar desde ningún lugar la manifestación unilateral de voluntad por una persona que ha sido votada por el pueblo, por más que lo haya sido con el 70% de los votos, si se quiere, que las deliberaciones que se dan en el Congreso, donde están representados los partidos políticos con mayorías y minorías que por lo menos tienen la posibilidad de expresarse. Otro tema no menor para poner en valor este debate es que los decretos de necesidad de urgencia y los decretos delegados tienen rango de ley. Son equiparados a la ley, en un caso porque se considera que hay necesidad de urgencia y en otro caso porque el Congreso abdica de esa facultad. Con lo cual, al momento de llevar adelante el control de constitucionalidad y equiparar qué normas prevalecen unas sobre otras, me parece que por ahí estamos en un problema. Porque incluso el Congreso, cediendo de su facultad por antonomasia, que es legislar, en algunos casos autoriza al Poder Ejecutivo a derogar leyes por medio de la delegación legislativa. Entonces yo me pregunto, ¿qué hacen los jueces cuando se plantea algún tipo de contradicción? ¿Recurrimos a los principios generales del derecho? ¿Ley anterior, deroga ley posterior? La verdad que no lo tengo claro. Ojalá que ustedes puedan hacer un aporte a ese tema. Bueno, como ustedes saben, tanto los DNU, para simplificarlo, como los decretos delegados se sumaron al catálogo de institutos de emergencia que estaban establecidos en la Constitución. Antes teníamos solamente el estado de sitio y la intervención federal como posibilidades que tenían el Congreso y el Poder Ejecutivo para actuar frente a situaciones de crisis. También quiero hacer alguna breve reflexión porque también siento que en estos tiempos y a 20 años de la reforma constitucional, en muchos casos hay una tendencia a echarle la culpa a la Convención del 94 frente a la deficiencia de algunas leyes o ante la ausencia de estas leyes. Coparticipación federal, ley regulatoria de los decretos de necesidad de urgencia, y los ejemplos son infinitos. Y yo digo, no se puede pretender que el Congreso, como poder constituido, no tenga la posibilidad de desarrollar leyes que complementan la Constitución Nacional. El otro día en un debate que hubo acá en la facultad del 30 de octubre, que tuvieron la posibilidad de participar casi 15 convencionales constituyentes, un convencional explicaba que el límite que tenían en la convención para poder desarrollar las cláusulas constitucionales eran los consensos. Y esos consensos impedían por ahí al convencional constituyente, por ejemplo, definir el número de consejeros de la magistratura de la Nación. ¿Por qué? Porque si no, si se definía el número, no había consejo de la magistratura de la Nación. Pero bueno, digo, en este juego de echarnos responsabilidades, creo que al Congreso le toca su parte y al Poder Ejecutivo también. Bueno, la cláusula constitucional arranca por la excepción absoluta, que dice que el Poder Ejecutivo, bajo ningún caso y bajo pena de nulidad absoluta e insanable, va a emitir disposiciones de carácter legislativo. Esto es terminante, pero como siempre pasa en el derecho, a continuación viene la excepción. Y es conveniente leer textualmente qué es lo que dice la Constitución, porque dice solamente cuando circunstancias excepcionales y sean imposibles seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y bueno, no se trate de materia electoral, penal, de partidos políticos y tributarios, el presidente podrá dictarlos. Luego el artículo establece un mecanismo de control que naturalmente le va a corresponder al Congreso de la Nación. Se establece la intervención del jefe de gabinete. El otro día un convencional contaba que lo que se pretendía con que el jefe de gabinete lo lleve personalmente al Congreso era que el jefe de gabinete, al momento de ingresar a la mesa de entradas, pueda afrontar el escrutinio público, que tenga todos los medios de comunicación para que lo interroguen acerca del decreto. Lo que pasa es que el jefe de gabinete no lo lleva, ¿no? Bueno, tampoco hay reuniones de
gabinete, tengo entendido. Pero bueno, este es en términos generales la cláusula constitucional. Yo creo que está en términos generales bien delineada. El tema hay que enmarcarlo en una de las pretensiones que tenía la reforma del 94, que era tener el presidencialismo. Pero como alguna vez alguien dijo, si no verificamos las normas constitucionales con las leyes reglamentarias, que es lo que pasa en la realidad, es como un derecho constitucional de la ciencia ficción, para poder explicarlo. Yo en términos personales, es deseable que el presidente de la República cuente con la atribución de dictar decreto de necesidad de urgencia, y yo humildemente creo que sí. Tomemos el día de hoy, inundaciones en distintos puntos del país. Vamos a esperar que los diputados, los senadores, con los plazos previstos para el procedimiento de sanción e información de las leyes, debatan cuál es el monto del subsidio o ese subsidio qué debería incluir. Yo creo que no, yo creo que el presidente debería tener la posibilidad de dictar este tipo de decretos. Pero la cuestión radica principalmente es que si esta atribución se utiliza en reales contextos de emergencia. E insisto, la cláusula dice solo cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible al Congreso reunirse. Yo creo que es bastante clara, pero la Corte tuvo oportunidad de interpretar esta apreciación, la redacción de la norma en el caso Verocchi, en el año 99, en donde estableció dos supuestos. El primero era que, básicamente, la imposibilidad del Congreso de reunirse. ¿Esto por qué se podía dar? O por una catástrofe natural o por una contienda bélica. Entonces, el Congreso no tenía la posibilidad de generar normas. Y la otra posibilidad era que la cuestión sea tan urgente que no resista el debate parlamentario. Por ejemplo, sobre una inundación no resiste el debate parlamentario. Pero bueno, lamentablemente, y no es patrimonio de este gobierno ni de ninguno, se han utilizado, se han dictado decretos de necesidad de urgencia en una materia sumamente variada. Yo me permito citar algunas de actualidad y recurriendo por ahí al absurdo que muchas veces hace entretenida la charla y lo grafica de la mejor manera. Asignación universal por hijo, que se lee en el texto del decreto. Si bien las políticas de Estado llevadas a cabo han producido una mejora en la situación económica y financiera del país, reduciendo los niveles de pobreza y de marginalidad, alcanzándose asimismo un importante incremento del nivel ocupacional, subsisten situaciones de exclusión de diversos sectores de la población que resulta necesario atender. ¿Hay necesidad de urgencia? ¿La pobreza es urgente en la Argentina? Sí, claro que es urgente, pero no es urgente en los términos del artículo constitucional. Y más aún cuando en ese momento existían decretos proyectos de la oposición para que tenga estado legislativo esto. Hoy por hoy se escucha hablar en la oposición y también en el oficialismo que una aspiración es legalizar o constitucionalizar incluso la asignación universal por hijo. Bueno, la intervención de YPF previo al debate parlamentario también se dio por decreto de necesidad de urgencia. La prohibición, bueno, todos recordaremos que en los diarios existía el rubro 59 referido a la oferta de sexo. Bueno, la prohibición de que los diarios publiquen el rubro 59 también se dio por decreto de necesidad de urgencia. Parece que no tiene mucho que ver con lo que dice la Constitución. Bueno, ni hablar en materia de asignación de recursos para obras públicas, ese tipo de cuestiones. ¿Se han utilizado moderadamente los decretos de necesidad de urgencia? En algunos casos sí y en otros no. Yo tengo acá una pequeña estadística. Bueno, Alfonsín dictó 10, Menem 545, de la Rúa 73. Y acá Matías Posley, que está aquí presente, me facilitó una información de la Dirección de Información Parlamentaria que dice que Néstor Kirchner 236 DNU y Cristina Fernández, por lo menos hasta el 4 de agosto de este año, 63 decretos de necesidad de urgencia. Con lo cual, en algunos casos ha sido moderado y en otros no tantos. Pero bueno, indefectiblemente tenemos que hablar de la ley 26.122 que los regula, ¿no? Porque lo importante es los mecanismos de control que se establezcan para que el presidente no pueda hacer un uso discrecional, porque no es lo mismo tener la atribución que elegir si se legisla o no se legisla. Bueno, un dato a considerar es que muchas veces se hace uso de esta atribución con mayoría oficialista en ambas cámaras del Congreso, lo cual habla de una preferencia, si quiere, una comodidad de los ejecutivos para
legislar por medio del decreto. Bueno, el primer problema que yo advierto en la ley, siempre pensando que tiene que ser una ley que genere mecanismos de control eficientes, es la composición de la Comisión Bicameral Permanente. Según la ley, tiene que haber 8 diputados y 8 senadores designados por los distintos bloques y respetando las proporciones de las fuerzas, ¿no? Actualmente el Frente para la Victoria tiene 10 integrantes. La Unión Cívica Radical tiene 4, el bloque del Frente Renovador 1 y el bloque del Justicialismo de San Luis 1. O sea, son 10 contra 6. Y acá no se pide 2/3 para la toma de decisiones, se pide mayoría simple. O sea que el oficialismo no tiene necesidad ni de consensuar ni de debatir. El segundo problema es la vigencia. Los decretos de urgencia tienen vigencia desde el momento de su dictado. Esto está en el artículo 17. Lo que es más grave es que son los efectos, porque el decreto, ni bien se dicta, genera derechos adquiridos. Con lo cual, si uno le asignan una obra pública por decreto, por más que el Congreso después se pida, uno tiene derechos adquiridos. Bueno, esto va en contra claramente del artículo 82, que establece que no se presume la sanción tácita o ficta por parte del Congreso. El otro problema es los plazos, porque la Constitución muy bien establece que el jefe de gabinete tiene 10 días, la Comisión Bicameral tiene 10 días, y después dice que las cámaras por separado se deben expedir inmediatamente. Y mientras tanto, si no se expiden, el decreto sigue siendo válido, porque la ley tampoco le establece un plazo. Esto yo a veces pienso que es como decirle a un adolescente, volvé temprano, y si uno no le dice a qué hora tiene que volver, no puede volver a cualquier hora, puede haber distintas interpretaciones. Así que este es un gran problema. La estadística que me han facilitado, tomando la presidencia de Kirchner de 236 decretos, la Comisión Bicameral se expidió 199 veces. En las cámaras nunca hubo un rechazo a un decreto del Poder Ejecutivo. No se trataron todos tampoco. De estos 199 que pasaron por la Comisión, tratamiento de una Cámara 16 y tratamiento de ambas cámaras 80. Bueno, la estadística se repite durante la presidenta de Cristina Fernández de Kirchner. También hubo solamente 2 rechazos, lo cual bueno, me pone más contento que la primera estadística. Bueno, tengo 2 minutos. Bueno, en definitiva, yo lo que creo que podría ser un gran avance, como pasan en otros sistemas, por ejemplo en España, que el presidente tiene la posibilidad de, primer ministro, de dictar decretos de necesidad de urgencia, que si hay alguna mayoría con cierto espíritu republicano y de respeto a las instituciones, simplemente modificando que si el Congreso no le da tratamiento en el término de 60 días, el decreto pierde validez, me parecería que sería un gran avance para el correcto funcionamiento institucional. Pero digo, las normas, hay un debate siempre, si las normas condicionan comportamientos o los comportamientos condicionan normas. Bueno, esto se trata de tener un poquito más de apego a la Constitución y, como dijeron el otro día, se necesitan demócratas, básicamente. Así que nada más y gracias.